Imagínate encontrarte en lo más alto de un rascacielos, en un edificio en el centro de una metrópolis súper urbanizada, con una vida altamente activa. Es la mitad de la noche y ves miles de luces que iluminan la oscuridad. Y esas luces no son necesariamente las estrellas, son empresas que siguen activas, que están activas todas las 24 horas del día. De pronto llega a tu cabeza una pregunta: ¿cómo esas grandes empresas han logrado levantar capital en un panorama, en un ambiente financiero altamente competitivo? Das la vuelta, miras hacia abajo, hacia tus pies, al fondo de esas calles, y ves pequeñas empresas, emprendedores, tigres que empiezan a luchar y que están luchando día a día para lograr en algún momento llegar a esa etapa. ¿Cómo como emprendedor logran afianzarse en este mundo altamente competitivo, donde realmente las finanzas son el motor de las próximas inversiones? Para responder a esas preguntas y a otras que surjan en la conversación, tenemos como invitado al doctor Salvador Mónaca, que además él es consultor en proyectos de economía, finanzas y emprendimiento. ¿Qué tal, Salvador? Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación a Emprendiendo. Muchas gracias, Diego. Feliz de estar acá, por supuesto, de hablar de temas que a mí me apasionan, ¿no? Que es las finanzas, el financiamiento para proyectos, la evaluación de proyectos, la formulación y, por supuesto, luego viene la gestión de los proyectos, ¿no? La ejecución. La ejecución, porque es bien complicado pasar a idealizar, prototipar, ponerlo en un plan y ahora, ¡pum!, ejecutarlo. Y ejecutarlo y ver que tengas, obviamente, utilidades y que uno no vaya a las pérdidas. La primera pregunta para el público oyente que nos sigue a través, eso es un podcast también, que nos sigue a través de Spotify, pero también nos ve en YouTube, en Musil TV, es cómo una empresa logra levantar ese capital, porque creo que esa palabra ha quedado ahí marcada, levantar capital. Sí, claro. Bueno, primero tienes que estar tú mismo consciente de tu propia idea de negocio, ¿no? Buscar mercados, hacer una buena planificación. Muchos inversionistas tienen el dinero, pero no cuentan, digamos, con estas ideas, ¿no? Entonces, hacer ese match, hay que buscarlos. Hay diferentes fuentes de financiamiento también. Y en el caso, por ejemplo, de los inversionistas, lo que están buscando son estas ideas de negocio innovadoras, que tengan propósito, que sean sostenibles. Hay una serie de factores que buscan en los emprendimientos, ¿no? Y por supuesto los jóvenes, pues, que tienen tanta creatividad, ¿no? Para poder lograr ese emprendimiento y esas inversiones, ¿no? Pero creo que hay una delgada línea entre tener creatividad y llevarlo a la realidad, porque a veces mucha creatividad de repente hace que el emprendimiento no sea sostenible. ¿Cómo yo logro evaluar correctamente el camino de vida de mi proyecto para que efectivamente sea sostenible? Porque nada me sirve levantar un proyecto que al año va a caer. Sí, bueno, hay unas etapas, ¿no?, que hay que cumplir, digamos, para hacer una buena evaluación de proyectos, ¿no? Una de esas etapas es primero la formulación. Dentro de la formulación del proyecto tenemos la idea, como hemos mencionado, una buena idea. Ahí todavía en esa etapa hay poca información. Tienes información, por ejemplo, de algunos competidores, tienes información del producto o el servicio también que estás pensando en colocar en el mercado. Tienes poca información en realidad, pero tienes la idea de formar una empresa, un negocio, tal vez con algún grupo de socios podría ser, o también, como tú dices, levantar capital de inversionistas extranjeros, ¿no? O también nacionales, ¿no? Luego de la etapa de la idea, luego viene la etapa del perfil. Ahí ya tenemos un poco más de información, se hace algunas encuestas de investigación de mercado. Entonces, a mis alumnos del curso de evaluación de proyectos les digo que tienen que repasar, pues, ¿no?, sus cursos de investigación de mercado, fundamentos de marketing, por supuesto, cursos de finanzas, cursos de estadística, ¿no?, para poder ingresar luego ya al curso de evaluación de proyectos con una base, digamos, teórica y práctica muy importante. Perdón que te interrumpa, sobre esa etapa quiero preguntarte, cuando uno hace una investigación de mercado, ¿cuánto debería ser la población encuestada para acercarme más a lo que yo deseo? Bueno, depende mucho a qué segmento va dirigido tu producto, ¿no?, o tu servicio. Primero lo que se hace es un primer, digamos, sondeo
del producto a quiénes estaría dirigido, dónde está ese mercado, esa demanda. Luego también podríamos abarcar un poquito más la población. Normalmente las poblaciones son poblaciones en ciudades, dependiendo si es que el proyecto, por ejemplo, es una idea local, si es una idea que tiene más amplitud, podría ser también un mercado internacional, inclusive, ¿no? Por ejemplo, las startups, los proyectos de startups logran abarcar también mercados internacionales, ¿no? Porque son replicables, ¿no? O sea, dependiendo, como te digo, de hacia qué público va dirigido, uno va segmentando el mercado, ¿no? Por diferentes criterios, ¿no? Niveles socioeconómicos, rango de edades. Y ahora la tecnología pues ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, los analytics, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, en donde las personas hacen mayor clic, en qué tipo de productos o qué tipo de intereses tienen, ¿no? Y son esos servicios que nos brindan las plataformas, porque, por ejemplo, tanto Meta, LinkedIn, bueno, Meta, que es el universo de Facebook, ahora uno puede como empresa pagar para poner su publicidad y la coloca según la segmentación que yo le ponga, y va a funcionar también en función a que el perfil a donde está llegando es si le gusta pescar de repente, o él de repente es un abogado o un emprendedor, y va segmentando automáticamente. Es una inversión, ¿sí? Pero también va llegando al mercado, y realmente el que no se acopla a este mundo de la tecnología, creo que está destinado a que la empresa se estanque o muera, ¿no? Sí, no, definitivamente la tecnología tiene que ser una inversión importante dentro de tu proyecto, tu plan, de tu idea de negocio, ¿no? No es casualidad pues que te llegue publicidad, ¿no? Seguramente muchos nos están escuchando, les llega publicidad por YouTube, por ejemplo, cuando uno hace búsquedas de algún video en YouTube y luego vienen estos anuncios, ¿no? De publicitarios, ¿no? No es casualidad que venga pues un anuncio publicitario de un automóvil o viajes, ¿no? No es casualidad, ya te han hecho un seguimiento en donde has tenido la mayor cantidad de intereses, ¿no? Donde has dado clic, y todo eso se hace con Analytics. Entonces vale la pena hacer una buena inversión. A veces sentimos que el celular nos escucha porque claro. Estoy hablando de repente contigo de autos y de pronto empiezo a recibir pura publicidad de Correcto. mantenimiento o de actualización de radios. Me ha pasado. O de repente será que inconscientemente en algún momento estoy buscando algo relacionado, y justamente el que maneja el tema de Analytics domina efectivamente su segmentación, ¿no? Sí, correcto. Y hay que aprovecharla, pues, ¿no? Es publicidad, digamos, muy segmentada, muy dirigida para tener mayor probabilidad de venta, pues, ¿no? Esa es la idea. Hacer un flyer, por ejemplo, también es interesante, ¿no? Se han hecho estudios también en donde se ha detectado que un 20% de las ventas aumenta si es que uno hace pues comunicación, ¿no? Publicidad, ¿no? Entonces ahí es importante también invertir, ¿no? Me gustaría entrar en una parte de definiciones, porque el público oyente no solamente son estudiantes, sino que es público en general que está interesado en el mundo del emprendimiento. Definamos qué es evaluación de proyectos, qué es evaluar un proyecto. Ajá. Ok, bueno, la evaluación de proyectos es la utilización de técnicas matemáticas, estadísticas, numéricas, para tomar una decisión sobre la viabilidad, la conveniencia o la no conveniencia de ejecutar una idea de negocio, un plan, ¿no? Hay diferentes tipos de evaluaciones de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay una evaluación que es una evaluación legal, donde tú te das cuenta si es que esta idea de negocio reúne las condiciones jurídicas, normativas. Inclusive, por ejemplo, para proyectos de restaurantes, de alimentos y bebidas, se les exige mucho registros sanitarios. Entonces, todo eso tiene que llevar pues una normativa y una jurisprudencia muy estricta, inclusive licencias municipales, ¿no? Yo puedo poner mi local en tal o cual municipalidad, en tal o cual zona, ¿es zona comercial o no? Claro, porque puedo poner mi idea de restaurante en un local, pero me dicen, esa zona es solamente residencial. Correcto. Luego de la evaluación legal, también tenemos una evaluación administrativa, organizativa. La empresa, los integrantes, los socios están preparados, tienen una buena organización, han logrado distribuir bien sus tareas, sus responsabilidades. Hay que contratar personal. ¿Qué tipo de personal voy a contratar? Se hace una evaluación ahí. ¿Qué tipo de empresa va a ser? ¿Sociedad anónima, sociedad de mesa cerrada, de responsabilidad limitada?
Correcto. Y una evaluación muy interesante es la evaluación de impacto ambiental también, ¿no? A pesar de que algunos negocios se hacen en ciudades, también hay que ver la movilidad, por ejemplo, de los residuos, si es que la municipalidad en la cual vas a estar tiene algún programa de reciclaje, por ejemplo, para que tú también te puedas incorporar a ese programa. Entonces se hace también una evaluación de impacto ambiental y ni te cuento pues de proyectos o megaproyectos pues de minería en donde es requisito indispensable no solamente la evaluación de impacto ambiental, sino también las licencias sociales, ¿no? Yo tengo una forma de ver el momento de evaluar tanto acciones a tomar, es que no puedo tomar una evaluación sobre algo que no puedo medir. ¿Qué indicadores de gestión o qué indicadores son los más importantes al momento de evaluar un proyecto? Bueno, como hemos estado hablando, hay una evaluación legal, normativa, la evaluación organizativa, administrativa, la evaluación ambiental o de impacto ambiental, y luego viene también la evaluación económica y financiera. Ahí es donde nosotros utilizamos los indicadores numéricos, cuantitativos, estadísticos, financieros, para tomar la decisión, ¿no? El indicador más importante, yo siempre le digo a mis alumnos, el indicador más importante, más potente para la toma de decisiones es el VAN, el que conocemos nosotros como el valor actual neto o valor presente neto, que es traer al día de hoy, mediante una tasa de descuento, traer al día de hoy los valores futuros esperados que tienes de diferentes actividades de ingresos o de costos inclusive, ¿no? Ese flujo neto lo traemos al presente con unas fórmulas, ¿no? Si ese valor sale pues positivo y con una cantidad que sea representativa, importante para los evaluadores, los inversionistas, pues entonces el proyecto es considerado viable, ¿no? También hay otros indicadores, ¿no? Seguro que habrán escuchado mucho ustedes la tasa interna de retorno, ¿no? La famosa TIR, ¿no? También es un indicador ya porcentual, mientras que el VAN es un indicador en valor monetario, no es un valor absoluto. Por eso es que es más importante tener ese valor. Pero la TIR también complementa. A veces también al inversionista le interesa, por ejemplo, saber en cuánto tiempo voy a recuperar, por ejemplo, mi inversión, ¿no? Y eso es bastante variable. Claro, entonces ahí, por ejemplo, el indicador que utilizamos es el payback o el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuánto tiempo me demoro? Y obviamente, contra menos tiempo te demores es mejor, es menos riesgoso también, ¿no? ¿Y cómo estrecho ese periodo? Porque realmente es variable con el tema de... Bueno, hay factores externos que pueden manejar tanto una pandemia, como lo que nos pasó en 2020, pero también crisis política, social. ¿Cómo yo me aseguro de que se acorte ese periodo? ¿O no hay forma todavía de...? Bueno, proyectos, la palabra indica pues planificar una serie de actividades hacia el futuro, ¿no? Y el futuro, bueno, si tuviéramos los proyectistas pues una bola mágica de cristal, pues, ¿no? Por eso es que hay una diferencia entre lo que es, por ejemplo, hacer predicciones. Predicciones pues lo hace pues un gitano, digamos, ¿no? Un pitonizo, ¿no? No, en proyectos nosotros utilizamos técnicas, estadísticas, nosotros hacemos pronósticos, ¿no? Hacemos proyecciones. Entonces, para poder reducir, digamos, esos tiempos o asegurarnos, porque es un riesgo, ¿no? Todos los proyectos tienen ciertos niveles de riesgo, lo que nosotros hacemos es planteamos diferentes escenarios posibles de ocurrencia. Y de acuerdo a esos posibles escenarios de ocurrencia, trazamos el riesgo permitido, ¿no? No todos tienen tolerancia a riesgo, ¿no? Eso me recuerda a unos estudios que lleven estrategia, que uno estudia escenarios de futuro y tiene justamente que traer también el comportamiento, no solamente la tendencia actual, sino comportamiento hacia atrás para tener una posible predicción del futuro. Que claro, hay que tener siempre diferentes aristas, el plan A, plan B, plan C, en caso de pasa esto, en caso C, tan. Ahora, con tantos números y eso, ¿cómo podemos no espantar tanto a los estudiantes o a los oyentes? Porque la verdad es que a mucha gente le tiene miedo a los números, ¿no? O a las finanzas. No, bueno, todo se enseña en la universidad, no se preocupen, ahí están los profesores para poder orientar, por supuesto, y nuevamente la tecnología, ¿no? Hay unas aplicaciones increíbles
Por ejemplo, si es numéricamente, hay una aplicación que se llama Crystal Ball, ¿no? Que es una aplicación en donde uno puede, que es muy parecido al Excel, en donde uno puede colocar diferentes variables críticas, ¿no? Por ejemplo, el precio, hasta dónde es permitido subir precio o hasta dónde es permitido bajar, es una variable crítica, el precio de tu producto o tu servicio, los costos, por ejemplo, la tasa de interés, el banco, por ejemplo, o una caja municipal o una fintech ahora que están de moda, que también hay muchas opciones de financiamiento. Criptomonedas también. Y justo también quería es una tocar opción. ese tema de las criptomonedas. Bueno, ahora que eres el coordinador académico de la carrera de Administración y Finanzas Corporativas, muchos chicos vienen realmente con las ganas de aprender un poco de Bloomberg. Pero ¿por qué? Digo, ¿por qué Bloomberg? Es que me interesa saber el valor de las criptomonedas porque me he metido en un negocio. Que ahora hemos visto que, por ejemplo, el tema de las bitcoins, no quiero decir un fracaso, pero de pronto han caído y mucha gente, los que invirtieron en su momento $10 y ahora tienen 10.000, han perdido, pero bueno, al menos tienen su conciencia que en su inicio invirtieron $10. Pero aquellos que se metieron ya en pleno apogeo, ¿cómo se mide o se puede sacar financiamiento de las mismas bitcoins o de las criptomonedas en general? Bueno, hay casos en donde, por ejemplo, para financiar un proyecto se utilizan criptomonedas, ¿no? Para hacer financiamiento de proyectos. Tú has mencionado la Bitcoin, ¿no? Pero no es la única criptomoneda claro, que hay, ¿no? Ethereum, hay una los serie NFTs. Correcto. Y los mismos gobiernos, porque por ejemplo China tiene 3 monedas. El renminbi, que es el yuan chino que todos conocemos, tiene el yuan digital, el e-yuan, que creo que es la nueva criptomoneda que están manejando. La otra es su banca, que es digital, o sea, tiene la digitalización del dinero. Pero el e-yuan, que es controlado, que es una especie de cripto, ¿cómo yo me aseguro? ¿O prefieres irte por lo tradicional e invertir y buscar financiamiento de una manera más...? Bueno, hay que explorarlo, ¿no? Hay que explorar un poquito más. Las criptomonedas pues han tenido estas fluctuaciones, ¿no? Han sido muy volátiles, han tenido una temporada en que llegaron hasta los 50 más de $50,000, casi $60,000 por criptomoneda, y luego han caído pues, ¿no? Hasta los $15,000, $16,000, entonces todavía está volátil. Fuerte, sí. Sí, hay que tomarlo con prudencia, como dicen pues psicología, la tolerancia al riesgo, qué tan tolerante eres al riesgo. Hay que verlo también de largo plazo. Inversiones en proyectos son inversiones en el largo plazo, no son inversiones así de corto plazo. Y explorar, ver en cuál uno también se siente más cómodo, ¿no? Crowdfunding, por ejemplo, también es otra alternativa. Y te puedo mencionar muchas, ¿no? Las cajas municipales, por ejemplo, también han incursionado muy bien con tasas muy atractivas, tasas de interés. Hay financieras, ¿no? Que se están orientando también a... Las fintech, ¿no? Que en el caso peruano, por ejemplo, y a nivel latinoamericano en realidad, han ido aumentando también mucho. Hay fintech muy especializadas para proyectos, microempresas, por ejemplo, inversión en capital de trabajo. Hay fintech especializadas en dar préstamos para capital de trabajo o para temas de tipos de cambio también, ¿no? Dólares, euros, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo está pues cada vez con más alternativas, hay que explorar. A los muchachos pues hay que decirles que si son emprendedores pues que sigan adelante con el emprendimiento. Acá en la universidad pues tenemos, y en la coordinación por supuesto de finanzas, toda la disposición para poder ayudarlos, para hacer mentorías también, ¿no? Para que aprendan a levantar capital. Exacto. ¿Y cuáles son los puntos más críticos al momento de evaluar un proyecto? Fíjate, una de las cosas que yo he notado en las clases y en las mentorías, en las consultorías es, no saben, por ejemplo, a veces diferenciar las inversiones, ¿no? Ese es un punto crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso que me ha ocurrido hace poco en una consultoría es la compra del software. No saben si lo vamos a poner como tangible, intangible, o no saben si colocarlo como inversión propiamente o si ponerlo como gasto, ¿no? Entonces, los intangibles en general, el software, si lo vas a comprar, obviamente es una inversión que hay que recuperarla, ¿no? Pero no es necesario en realidad comprar un software, ¿no? Uno puede sacar una licencia de uso. Entonces, cuando es licencia de uso, ya no es una inversión inicial, sino cuando es una licencia de uso ya se tendría que colocar como un gasto, ¿no?
un gasto, digamos, que se va a hacer con cierta frecuencia, ¿no? Otro punto crítico es lo que hablábamos, ¿no? El tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a planificar mi idea de negocio, ¿no? O sea, ¿cuál es mi horizonte de evaluación? Y algunos dicen, lo voy a planificar para 3 años, para 2, para 5, para 10 años, ¿no? Hay criterios, hay técnicas que en la universidad, por supuesto, y en los cursos de evaluación, ¿no? Y has dicho una cosa, ¿no? Ver el horizonte. Cuando iniciaba esta entrevista, uno parado sobre la terraza o el techo de un rascacielos mirando el horizonte, las luces que se prenden. Y ahí me acordaba un eslogan de un banco que no voy a decir, pero el tiempo vale más que el dinero, pero al final uno se da cuenta que el tiempo se va acabando y uno no lo puede recuperar a diferencia del dinero. Entonces me gustaría que tú pudieras dar un consejo a los estudiantes que quieran priorizar la evaluación de un proyecto, que quieran iniciar la etapa de evaluación de un proyecto. Sí, bueno, mi consejo siempre le digo a mis alumnos del curso de evaluación de proyectos es que revisen sus cursos anteriores, sus cursos prerequisitos, como por ejemplo cursos de contabilidad, el curso, por ejemplo, de finanzas, el curso de estadística. Yo sé que algunos lo han llevado un poquito ya hace algunos ciclos, pero siempre revisándolos, por favor, esos cursos. Hay indicadores como, por ejemplo, sacar promedios, hacer tablas de frecuencias, investigación de mercado, que son muy importantes tenerlos siempre frescos a la mano para luego entrar a un curso de evaluación de proyectos y cuando puedan, ingresar pues hay tantos talleres, webinars, consultorías, ingresen a los concursos, de todo eso se gana experiencia, uno va recolectando, el proyecto no lo guarden, uno a veces es muy celoso con su proyecto y no lo quiere mostrar a nadie, ¿no? Es al contrario, muéstrenlo, de todas las críticas y de todos los puntos de vista uno saca buenas lecciones, saca aprendizajes, mejorías también. Entonces mi consejo es que si tienen una idea de negocio, entren a las menciones, entren a los talleres, preséntense a concursos, no importa, con una idea pequeñita, revisen sus cursos anteriores, prepárense muy bien, porque hacer empresa genera ingresos. La generación de ingresos genera empleo, hay consumo, más productos, mejor calidad, más competencia, bajan los precios. En realidad es un círculo virtuoso, pero hay que empezar por la generación de ideas y la generación de proyectos. O sea que adelante, muchachos. Es importante bastante la investigación, no solo cualitativa, sino cuantitativa para poder comparar. Y bueno, también a aquellos profesionales que nos estén escuchando o que hayan empezado la etapa de emprendedor, también pueden encontrar toda esa información libre, porque el internet ahora nos ha acercado toda la información. Claro, hay que saber filtrar, ¿no? Hay que saber filtrar qué es información con sustento académico y cuál no. Pero ahora con el TikTok, YouTube, uno también puede empezar a encontrar esas palabras clave. ¿Puedes soltar unas palabras clave para buscar a alguien, para que tenga... Sí, hablando también de inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Muy interesante, ¿no? Utilizarla como herramienta en realidad de apoyo, de soporte. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estoy ingresando mucho al mundo de las patentes, ¿no? Hacer búsquedas en inteligencia artificial, no solamente ahí, ¿no? Sino búsquedas en el mismo Google, buscar el producto o buscar el servicio, por ejemplo, en Alibaba, ver si es que hay un producto parecido o similar en Amazon, ¿no? Para darnos cuenta si es que esa idea de negocio vale la pena o no, y si fuera patentable también o no. Eso es un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces busquen patentes, busquen el producto, busquen los mercados. Esas serían, digamos, los consejos más importantes, ¿no? Ahora no hay opción para decir que no hay herramientas, porque herramientas hay. Muchas gracias, Salvador, por aceptar la invitación al programa. Y bueno, no sé si quieres invitar a los chicos al laboratorio Bloomberg. Sí, claro. Muchas gracias también, Diego, por la invitación. Feliz, encantado, muy agradecido por hablar sobre temas de finanzas, proyectos, evaluación. Invitarlos al laboratorio Bloomberg, por supuesto, que actualmente está en el Campus 1 de la universidad, para que puedan ahí
comenzar a hacer su investigación, hacer sus búsquedas de los mercados, los precios, inclusive ahí también van a tener la oportunidad de poder hacer consultas de expertos en el mismo laboratorio. Es algo que tienen que aprovechar. Certifíquense, por favor. Eso les va a dar currículum y van a poder mostrar, ¿no es cierto?, que han hecho investigación. Van a poder mostrar también en un currículum, por supuesto, sus certificaciones. Entonces, bienvenidos al laboratorio y adelante con sus proyectos. Muchas gracias por tu tiempo. Bien. Ahora vamos a pasar con un segmento con los chicos del club. No se olviden de ponerse las pilas, chicos, en estas primeras semanas de clases. Iniciaron las clases. Y bueno, los dejo con los chicos del club que tienen una entrevista muy especial para ustedes. ¿Sabías que la palabra emprendedor fue utilizada por primera vez por el economista francés Jean-Baptiste Say en 1800 para describir a aquellos que moverían recursos económicos fuera de una zona de menor a una mayor productividad y rendimiento? Soy Miguel Torres, líder del área de gestión de talento del Startup Club, y si quieres más datos o te apasiona el mundo del emprendimiento, sintonízanos en nuestro programa, síguenos en nuestras redes sociales y anímate a estudiar Administración y Emprendimiento en USIL. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Palacios, líder del área de operaciones y logística del Startup Club. Como saben, en el programa Emprendiendo entrevistamos a alumnos USIL y comunidad USIL. ¿Quiénes son comunidad USIL? Son egresados, docentes y colaboradores USIL. El día de hoy me acompaña la licenciada Pamela Córdoba, psicóloga clínica y fundadora de Entender. Ella es familiar de uno de nuestros colaboradores USIL. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pamela, cuéntanos un poco de tu experiencia emprendiendo con Entender. Bien, te comento. Entender es un consultorio psicológico que nació tras otro emprendimiento que yo tenía en Lima Norte. En este caso decidí abrir una nueva sede, se podría decir, de un consultorio psicológico enfocado a lo que son niños y adolescentes. Ya tenías experiencia emprendiendo, por lo que me comentas. Así es, anteriormente ya tenía un consultorio psicológico al cual estaba dirigiendo y trabajaba con la población de niños y adolescentes. Tras ver que esta población empezó a ser cada vez más abundante, ¿no? Entonces decidí a emprender nuevamente en otra sede en Lima Sur. Ahora que emprendiste nuevamente, ¿qué es lo que te motivó? ¿Cuáles fueron los retos que asumiste en este nuevo emprendimiento? Bueno, lo primero es que era dirigido hacia niños y adolescentes, pero en este caso pues vi que la mayor población eran adolescentes y adultos. Ahora captas adultos. Así es. ¿Y cómo es tu experiencia con los pacientes adultos? Bueno, en este caso yo ya contaba con una experiencia anteriormente, ya que también trabajo para el Estado, entonces trabajo en un centro de salud mental comunitario y pues tras la experiencia ya decidí enfocarme mejor en este grupo de población adultos, que son en este caso madres de familia, son adultos de repente con algunos problemas de estrés, ansiedad. Ya tenías experiencia en la parte de psicología y ahora con emprender, previo a tu experiencia en el primer emprendimiento que tenías, ¿cómo es que son los desafíos que asumiste en esta nueva etapa? Bueno, uno de ellos es enfrentarme a una nueva población, porque al inicio yo había estudiado en la población, pero de Lima Norte. Entonces, cuando llegué a Lima Sur, me di cuenta de que era otra población. Fue un público diferente. Un público diferente, así es. Entonces, primero es enfocarme, ¿no?, en el caso de los adultos mayores, e ir trabajando algo diferente. Lo que hacía en Lima Norte es, en este caso, hacer las visitas domiciliarias. Ahora haces visitas domiciliarias a los pacientes. Interesante el emprendimiento que tienes. ¿Cómo es que Entender nace después de la pandemia? Bueno, sí, así es. Entender entonces no ha tenido consecuencias de la pandemia, ¿o sí?
Bueno, te comento, como anteriormente yo ya tenía un emprendimiento, un consultorio psicológico, este sí vivió los efectos de la pandemia. Entonces, tras ver que era más abundante la atención psicológica por las consecuencias que sucedió el aislamiento, como el estrés, la ansiedad, entonces por ello es que decidí trabajar ahora en una nueva sede. Y dentro de lo que es la intervención, pues no solamente trabajo la consulta privada, sino también le doy una adicional, que vendría en este caso a ser las consultas a domicilio, sobre todo para ver la dinámica familiar y cómo ellos se desenvuelven con el afrontamiento de su problema. Como emprendedora, ¿cómo asumiste este reto de la pandemia con el emprendimiento que tenías? Anteriormente sí fue bastante complicado, creo, para muchas personas, porque los recursos económicos se iban terminando, no habían muchas atenciones. Empezamos por la virtualidad. Ya una vez que la población empezó a darle más importancia a lo que es la salud mental, entonces trabajamos lo que son paquetes de intervención, que eran dirigidos pues a niños, adolescentes, pero en este caso poder acudir a la cita ya no una vez al mes como suelen ser en los centros de salud del Estado, ¿no? La mayoría de ellos por tanta cantidad de personas que hay, por lo general se les da una vez al mes, entonces la atención particular se tornó a ofrecer paquetes en el que sea más accesible para lo que es su economía, y trabajarlo semanalmente, incluso en algunos casos cada 2 veces a la semana. Mira. ¿Y cómo es que entender impactó en tu vida, siendo un emprendimiento propio tuyo? Bueno, lo primero es el empoderamiento, ¿no? Es decir, estás haciendo las cosas por ti, quieres salir adelante, quieres salir en tu carrera, quieres demostrar todos los conocimientos que tienes y esa pasión que nace tras estudiar tu carrera universitaria. Entonces, entender nace por vocación. Así es. En tu caso, qué gusto, de verdad. ¿Y cómo podrías, desde tu posición de emprendedora, cómo aconsejarías a los emprendedores que tienen una idea para emprender? Bueno, lo primero que les puedo decir es que estudien lo que más les guste y de acuerdo a ello empiecen a investigar un poco más acerca del mercado. De repente pueden empezar con pequeños trabajos, prácticas, y ahí mientras van estudiando cómo es la problemática de cómo ustedes pueden intervenir, entonces tras los ahorros, ¿no?, de esos trabajos pueden iniciar un nuevo negocio. Qué gusto, de verdad. Pamela, ¿qué más nos podrías comentar de emprender, de entender que es un negocio que es propio tuyo y cómo podemos encontrarte en redes? Así es, muy aparte de lo que son las atenciones particulares, también me enfoqué en el tema de la publicidad, pues todo también nace a través de las redes, ya que empezamos desde la pandemia, ¿no?, por la atención en la virtualidad, pero también a través de videos publicitarios, a través de posts informativos sobre lo que son los trastornos mentales, lo que es el estrés, la ansiedad, algunos tips de cómo pueden las personas ir mejorando. Podemos trabajar en las redes sociales, Facebook, Instagram, hasta el TikTok. Ayuda bastante toda la virtualidad a entender. Así es, bueno, recién estoy todavía enfocándome en una línea, porque eso también es muy importante, que tengan un estilo, ¿no? Tú quieres transmitir tu marca y tu marca tiene que tener un estilo diferente, que en este caso las personas cuando se atiendan digan, no, este consultorio psicológico me gustó por el trato, por el ambiente, por la calidad de profesional. Finalmente, Pamela, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, me encuentran como Consultorio Psicológico Entender en Facebook y en Instagram. Y me pueden contactar, ¿puedo decir mi número? Sí.
Sí. Bueno, pueden contactarme también al 9926 27 651, que es mi número de WhatsApp. En este caso, consultorio psicológico Entender. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Pamela. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como @USIL Startup Club. Y si quisieran participar en el programa Emprendiendo, escríbanos al correo startupclub@usil.edu.pe. Nos vemos en un próximo capítulo de Emprendiendo. Gracias.